Todos bienvenidos a un nuevo programa de A Bocajarro, en tiempo de hijos e hijas de puteros. Hoy es lunes, día 19 de marzo del año 2018. A las que y los que me seguís desde el comienzo de mis programas, desde el programa número 1 de A Bocajarro, hasta este que creo que va a ser el número 89 o 90, no sé ahora mismo exactamente por cuántos voy, pero por ahí. Habéis escuchado repetidamente, capítulo tras capítulo, dos tipos de referencias. Dos tipos de empleo del lenguaje. Por un lado, me habéis escuchado decir todo tipo de exabruptos y de palabrotas. Y por otro lado, en muchos capítulos me habéis escuchado hacer referencia a las decisiones éticas, a tener en cuenta la ética en las decisiones. Pero eso de la ética es un concepto muy amplio. Muy amplio también, con múltiples reflexiones filosóficas por parte de diversos autores a lo largo de los tiempos. Os he hablado muchas veces y os he citado de un libro que me parece fundamental, de lectura fundamental, para todas aquellas personas que por lo menos estamos implicadas en las luchas sociales, en las luchas políticas, por la transformación de la realidad, en la búsqueda de unos objetivos en algún caso tan ideal como son mis luchas desde la búsqueda de la anarquía. Y es un autor que no es un anarquista, al que os recomiendo. Ética social de la vida hacia el bien común de la humanidad, que os he citado muchísimas veces en mis vídeos de François Outard. Hoy os voy a leer el primer capítulo de un libro de un viejo profesor, maestro ya fallecido, José Luis Aranguren. Quiero leeros en la portada posterior: Ética y política, el primer libro escrito en España de lo que se llama ciencia política, considerada desde una perspectiva muy concreta, la de la tensión entre la ética y la política, y la de la contribución a una nueva ética social e institucionalizada que, sin suprimir de ningún modo el constitutivo momento personal, lo complemente y actualice en el marco de la nueva sociedad. Es el libro de José Luis Aranguren, Ética y política. Es el primer libro que tuvimos que leer en el máster de Éticas y Políticas para la Democratización y la Cooperación, que ya os he comentado, realicé entre los años 2012 y 2013. Bueno, pues quiero leer el primer capítulo de este libro y recomendároslo como una lectura más, porque en los tiempos además que corren, en los tiempos de deshumanización generalizada y deshumanización institucionalizada que corren, es fundamental, por lo menos saber los porqués, conocer los porqués está sucediendo lo que está sucediendo, y la responsabilidad directa de quienes están tomando decisiones políticas y económicas que actúan directamente contra nuestras vidas y contra nuestras necesidades vitales.
Así que sin más preámbulo voy a pasar a compartir con vosotros el primer capítulo de este libro, Ética y Política. Capítulo 1. El problema de la ética social. Ética personal y ética social. La ética, considerada en sí misma, es primariamente personal. Es cada hombre quien, desde dentro de la situación en que en cada momento de su vida se encuentre, ha de proyectar y decidir lo que va a hacer. Entre las diversas posibilidades que sea capaz de concebir para salir de esa situación, es él quien ha de elegir. Entre los diversos proyectos de vida que forje como hacederos, es él también quien ha de preferir. El qué hacer de cada acto y el qué hacer de la vida en su totalidad unitaria es a cada hombre, al interesado, como suele decirse, a quien incumbe. No sólo eso, las normas o modelos de comportamiento y de existencia conforme a las cuales decidimos hacer nuestra vida han de ser libremente aceptadas por cada uno de nosotros para que el acto y la vida sean morales. Para ello deben pasar previamente por el tribunal de nuestra conciencia moral, que las calificará como deberes. Sólo cuando, de este modo, las hacemos nuestras e incluso nos las incorporamos por vía del hábito, puede decirse en rigor que nos hacemos responsables de ellas. Vemos, pues, que proyectos y actos, que hacer de cada instante y que hacer de la vida, conciencia y responsabilidad, deber y virtud, y asimismo, según podría fácilmente mostrarse, perfección y amor, conciernen inmediata y primariamente a las únicas personas realmente existentes, las individuales. Esto es verdad, pero no es toda la verdad. Hemos hablado en efecto de normas como modelos de conducta, mas ¿de dónde proceden estos modelos o normas? Cabe ciertamente que yo, encontrándome en una situación imprevista e imprevisible, inédita, invente la respuesta adecuada y cree de este modo. Si situación y respuesta son generalizables, una nueva norma que venga a aumentar el acervo de la cultura moral. Y cabe también, si soy gran reformador moral, que invente una nueva forma de vida, un nuevo modelo de existencia. Sí, todo esto es posible, pero en general, harto improbable. La mayor parte de la gente se limita a elegir, de manera más o menos personal, entre pautas previamente dadas. La llamada ética de la situación consiste en una colosal exageración. Para que el hombre, cada hombre, hubiese de inventar en cada caso y por sí solo lo que va a hacer, sería menester concebirle siempre como un primer hombre, reiterado Adán, incapaz de aprender nada de los demás y ni siquiera de sí mismo por su propia experiencia y memoria, totalmente acultural y sin embargo puntualmente genial. El hombre real no es así. El hombre real, en la mayor parte de las situaciones que se presentan ante él, posee ya, de antemano, si no la respuesta de todas las piezas, por lo menos piezas, elementos de respuesta que le han sido proporcionados por la sociedad en que vive. Todo un conjunto de saberes prácticos, patrones de existencia y de comportamiento, mores. El hombre, por lo general, es socioculturalmente determinado en su conducta. En cierto sentido, lo insinuábamos antes y en otras ocasiones hemos hablado ampliamente de ello. Cada hombre verdaderamente se hace a sí mismo, pero en el sentido que en este momento nos concierne,
El hombre es hecho por la sociedad en que vive y por el mundo histórico-cultural al que pertenece. Y esto tanto positiva como negativamente. La cultura nos abre camino, pero a la vez nos encamina o encauza por él. Moral cerrada de Bergson. La sociedad conforma la mentalidad de sus miembros. Sin duda es necesario ser marxista para sostener en absoluto que no es la conciencia del ser humano lo que determina su existencia, sino a la inversa. Es su existencia social lo que determina su conciencia. Pero sin necesidad de serlo, puede afirmarse, primero, que como vamos a ver enseguida, desde el punto de vista de la moral vivida, el individualismo de la conciencia moral no es, ni ha sido, una realidad históricamente originaria. Aquí quiero hacer un inciso. Aparece por vez primera la conciencia social individualista, el individuo. Y matizo, y vuelvo a repetir, la frase de que no es la conciencia del ser humano lo que determina su existencia. No es la conciencia que un ser humano cultiva lo que determina su existencia, su manera de relacionarse con el otro, sino a la inversa, es su existencia social, su estar determinado por una cultura, una historia y una situación, lo que determina su conciencia, lo que determina lo que para él es bueno o es malo. Hace bien poquito hemos vuelto a ver la imagen de la jauría humana, una jauría humana intentando asaltar una comisaría de la Guardia Civil para sacar a una persona, a un ser humano, que había cometido un crimen atroz y aberrante y despedazarlo públicamente entre todas y todos. Hay una maravillosa película que se titula así, La jauría humana. Y toda esa jauría humana forma parte de un colectivo humano social mucho más amplio, que se ha manifestado en las redes sociales, conforme a unos patrones, vamos a llamarles éticos, entre comillas. Sigo con la lectura del libro. Que una vez surgido, sigue siendo condicionado por la pertenencia a una sociedad o clase social. Voy desde el principio, ¿vale? Punto 1, pero sí, sin necesidad de serlo, puede afirmarse. Es decir, sin necesidad de ser marxista para concebir que es la sociedad la que determina la conciencia de los individuos y no al revés, el individuo el que determina a sí mismo su conciencia moral o ética. Que, primero, que como vamos a ver enseguida, desde el punto de vista de la moral vivida, el individualismo de la conciencia moral no es ni ha sido una realidad histórica originaria. El individualismo, la conciencia moral del individualismo surge en un momento determinado de la historia, vamos a ver cuál. Segundo, que una vez surgido sigue siendo condicionado por la pertenencia a una sociedad o clase social determinada. Y esto tanto en la línea de los prejuicios como en la de los intereses que se revisten y enmascaran respectivamente de normas morales. Intereses y prejuicios enmascarados de normas morales.
Y por otra parte, es claro, el condicionamiento tiene lugar también en cuanto que la sociedad suministra posibilidades originariamente intelectuales y económicas, pero consecuentemente morales también, a los individuos mejor situados dentro de ella, y niega oportunidades, como suele decirse, a muchísimos otros, de hecho, a la inmensa mayoría. Esa idea tan neoliberal, tan liberal y tan neoliberal de estamos creando oportunidades, que tanto nos repiten los líderes políticos. Creamos oportunidades para todas, para todos. Todas y todos tienen acceso real a esas oportunidades, o el acceso a esas oportunidades está condicionado por su clase social primero, por su capacidad de recursos económicos, por lo tanto, y por su capacidad de acceso a la cultura. Pero la moral no es social solamente por el origen de las normas, sino también, como acabamos de insinuar, por el origen de la conciencia moral. Esta es, desde el punto de vista de la psicología empírica de la moralidad, un resultado más bien tardío en la historia de la moral vivida. El tribunal de la conciencia es psicogenéticamente la interiorización del tribunal moral de la comunidad, cuyo juicio tenía lugar ante la polis, en las reuniones del pueblo, en el campo de batalla e indirectamente en el teatro, donde se manifestaban las catarsis sociales por medio de la representación del temor y la piedad de las obras de teatro, que eran escenificación de las pautas y de las conductas en relación al hombre y sus dioses, en relación al ser humano y la comunidad en la que vivía. Pero bueno, este es otro tema. Pero incluso dentro de la fase de interiorización, la moral de la conciencia es precedida por una moral del honor, que es ya patrimonio del alma, pero cuya pauta sigue siendo evidentemente social. Honor que es patrimonio del alma acumulado por las conductas y por las prácticas honorables. ¿Vale? Es la conducta moral, las prácticas, las acciones morales de un ser humano las que le confieren esa cualidad de haber acumulado un patrimonio del alma honorable. No es un título concedido por una supuesta autoridad, como ya expliqué en otros vídeos. La moral, como moral de la conciencia, consiste en la constitución de un fuero interno. Este surge en los momentos de crisis histórica, cuando la moral social aparece inadecuada, inservible o injusta, y el hombre, para salvarse, al menos como persona individual, se retrae a ese fuero interno, refugiándose en la intimidad de su conciencia moral. La antítesis entre la moral social y el fuero interno aparece vivida dramáticamente por Sócrates, quien, sin embargo, no zanja la pugna por modo individualista, sino que se mantiene como observante a la vez de ambas exigencias morales, la personal y la social. Los estoicos dieron un paso más,
pero ha sido en la época moderna cuando esta moral de la conciencia se ha mostrado en toda su pureza individualista e interiorizante. Primeramente en el plano más cercano a la vida, entre paréntesis, vida religiosa del confesionario y la dirección espiritual, cierre de paréntesis, de la teología moral casuística, la moral medieval, ascética, ultramundana, más allá de las cosas básicas del mundo, requería una adaptación a la nueva concepción secularizada e intramundana, a las cuestiones más mundanas, materiales de los seres humanos, de la vida, secularizada e intramundana de la vida. Esta adaptación, por carencia de un gran pensamiento ético, esta adaptación de una moral más allá de las cosas materiales, a una moral única y exclusivamente centrada en el mundo material de los seres vivos, esta adaptación, por carencia de un gran pensamiento ético, se va haciendo o intentando hacer caso por caso. Pero como en el fondo no se sabe a qué atenerse con respecto a la moral anterior, que nadie entre los católicos se atreve a criticar abiertamente. Se produce el deslizamiento desde el plano que tiende a reputarse incógnito, en el límite hasta incognoscible de la realidad moral, al plano de la conciencia moral. La pregunta moral deja de ser: ¿hacer esto es bueno o es malo? El bien y el mal, la entrada desde el siglo XIX en el terreno de las sombras, de los grises y sombras de la moral. ¿Hacer esto es bueno o malo? Para tornarse modesta, refleja interiorizadamente esta otra. ¿El que hace esto es culpable o puede ser absuelto? ¿Es culpable o puede ser absuelto? Y las dos preguntas son válidas. Ya no se discute, porque no se es capaz en el terreno del realismo, sino el del mero probabilismo. Pero a finales del siglo XVIII, el siglo del deísmo, el deísmo que es ni más ni menos que la búsqueda del Dios personal, de un modo, un Dios personal de la razón y de la experiencia personal, un modo de búsqueda personal de lo trascendente. A ver, que me pierdo. Pero a finales del siglo XVIII, el siglo del deísmo, la crisis de la moral recibida fue ya tan radical que Kant pudo formular una ética individualista puramente atenida al tribunal intención de la conciencia moral. Y Kant, Immanuel Kant, crítica de la razón pura, crítica del juicio, dos de sus grandes obras filosóficas, va asentando las bases, sirve como una base, no ya asentar, las bases estaban asentadas desde antes, va fijando toda la base de la doctrina protestante, precursora de las ideas capitalistas y aceptada por la gran Iglesia católica. Va fijando el individualismo sobre el que la conciencia y los postulados sociales y políticos de los liberales
asientan el capitalismo, las doctrinas económicas y políticas capitalistas, como la base de toda sociedad, de todas las sociedades. Y ese individualismo, y toda la doctrina individualista y liberal, que están con matices, con sus matices, están íntimamente relacionadas unas con otras. El tránsito al fuero interno se había consumado, y con él la instauración plenaria del individualismo moral. O sea, con Kant se instaura plenamente el individualismo moral. Frente a él reaccionaron enseguida, por una parte muy insuficientemente, el utilitarismo y por otra muy extremadamente Hegel y algunos de sus discípulos. En definitiva, el periodo del individualismo moral ha sido un paréntesis relativamente breve en la historia, eminentemente social siempre de la moral. Un paréntesis breve porque desde Kant a nuestros días, digo, al tiempo en el que José Luis Aranguren, allá por el año 64 o 65, publica sus artículos sobre ética y política que conforman este libro, que son la base y la síntesis de, la base de este libro, Ética y Política. Pues el individualismo, pues en la corriente del tiempo histórico, significa apenas un paréntesis, la exaltación del individualismo como moral. Veremos qué moral, qué ética. Por eso no puede extrañarnos el actual regreso a otro nivel muy diferente del pasado, a la concepción social. Aparte, la ética oculta en el marxismo, porque el marxismo no está carente de ética, sobre la que será menester hablar a su tiempo, nos importa una concepción que arranca de Max Weber en el libro La política como profesión, que es Politik als Beruf. Mi alemán es tan pésimo como mi inglés y como mi francés. Politik als Beruf, la política como profesión. Inicialmente fueron unos ensayos, unas conferencias de Max Weber, sobre la que habremos de volver una y otra vez y sobre todo hacia el final de este libro, pero de la que es menester desde ahora decir algo, porque convenientemente entendida y desarrollada va a ser central para nuestro tema de la ética y la política. Insinuábamos antes que la ética filosófica ha surgido históricamente como una secularización de la religión. Dentro de esta se trataba de un conjunto de preceptos, los mandamientos recibidos de Dios. Ahora, al constituirse la ética como una parte de la filosofía, se afirma que estos preceptos pueden encontrarlos el hombre en sí mismo. Ética de la ley natural. Oráculo de Delfos, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses, que he citado en otros de mis vídeos. El paso consiguiente consistirá en afirmar Kant que el hombre se los da a sí mismos. Esos principios o esos mandatos morales, el hombre se los da a sí mismos, sin necesidad de tener un Dios, un referente elevado, que tenga que dar él al hombre sus mandamientos sagrados. Con ello, el proceso de interiorización moral queda enteramente cumplido. El juicio en que, como veíamos antes,
ha consistido siempre la instancia moral, es ya un juicio ante sí mismo, en el que el juez y el reo se identifican en una misma persona, el sujeto de la moral autónoma. Moral que se convierte así en asunto de mérito personal en función de la buena voluntad y nada más. Todo ello en el marco del pelagianismo secularizado propio de la época moderna. Pelagio fue una especie de monje, un monje cristiano que se asentó en Cartago, que conoció personalmente a el gran primer padre de la Iglesia católica, San Agustín, y sus textos, y que fue muy perseguido finalmente por los obispos con más autoridad y poder dentro de la Iglesia católica por hereje. El pelagianismo, que abordaba el tema de la libertad individual del individuo para construir su relación con el libre albedrío, sobre todo ese concepto del libre albedrío desde la conciencia interiorizada del ser humano, de una moral, de una ética, de unos principios, en su relación con todos los demás. Bueno, el tema del libre albedrío es fundamental en Pelagio, pero hay otras cuestiones. El caso es que fue uno de los grandes herejes perseguidos por ya constituida en el siglo IV, siglo V, entre finales del siglo IV y siglo V aproximadamente. En fin. La ética, como veíamos antes, no se refiere entonces a la realidad, sino a la conciencia individual, y lo que importa es la intención. La ética, como veíamos antes, no se refiere entonces a la realidad, sino a la conciencia individual, y lo que importa es la intención. Por eso Max Weber se la ha llamado Gesinnungstat, os traduzco. Ética de la ética. Para Max Weber, él habla de una ética de la ética, donde lo que importa es la intención del individuo ético, moral, a la hora de tomar sus decisiones, y no meramente el resultado final de estas. Veremos cómo hay varios planos de la ética, varios planos o varios enfoques o varios puntos de foco donde se les da a uno mayores importancia o a otros, donde cada cual toma sus decisiones en función de una determinada ética o moral. Ahora bien, la simultánea recuperación de la dimensión de la realidad y de la dimensión social ha dado un nuevo giro a la cuestión. Max Weber presentó como equidistante de la ética, subjetivista e irreal por un lado, y una cínica moral oportunista, atenta solamente al éxito y cuando más a los resultados, lo que se ha denominado el Vollständigkeit, ética del éxito. De la ética a la ética del éxito, a la ética del resultado, que es más bien, bueno, esta ética del resultado, ética del éxito, ética del resultado final, está íntimamente ligada a algo de lo que os voy a hablar en otro capítulo, abordándolo desde la geopolítica del caos y la realpolitik, lo que se conoce como realpolitik. Esta realpolitik
relacionada con la geopolítica del caos, está íntimamente vinculada a esta ética del éxito, a esta ética de resultados. No a la intención del sujeto moral que toma decisiones teniendo en cuenta, además del resultado, pero sin darle como que tenga que ser ese resultado el más positivo. Ya entenderéis, ya volveré a este concepto. Quedaros con una ética de la ética, con una ética de la intención. Aquí tengo una nota. Ética evalúa las acciones de acuerdo a la intención. El valor intrínseco de la acción ética en sí. El valor intrínseco de la acción en sí. Por considerarlo de una moral, vamos a llamarle superior. No simplemente fijarse en he tenido éxito con la decisión que quería tomar. Esta ética del resultado está íntimamente relacionada con ese concepto tan enunciado muchas veces. Se lo habéis escuchado decir a Marguenda, de la Realpolitik. Para los que no estéis muy duchos cuando escuchéis qué es de Realpolitik, ¿qué implica la Realpolitik? Bueno, pues que España venda sus armas a Arabia Saudí, que las emplea para que los seres humanos de Yemen se destrocen unos a otros y sean arrasados, o en la guerra de Irak. Esa es la Realpolitik, esa es la ética del resultado. Hemos conseguido un buen resultado económico vendiendo las armas a Arabia Saudí. Y nuestros reyes, el rey Felipe VI, el preparado y breve, que será muy breve, pues ha conseguido un buen negocio para el Estado español, ha conseguido un buen resultado monetario para el Estado español. Realpolitik, esa es la ética de la Realpolitik. ¿Vale? Así puesto de un ejemplo sencillo y claro. No es la intención de la salvaguarda de la vida humana, no es la intención de salvaguardar los derechos humanos por encima de cualquier otra concepción o interés. No, está el interés y además económico por encima de cualquier otro condicionamiento o pensamiento ético. Por eso España vende armas a Arabia Saudí que se emplean en arrasar con la vida de seres humanos en Yemen o en Irak, o contra el movimiento kurdo, contra los kurdos que están luchando por una libertad y autonomía real y que están siendo masacradas y masacrados. Así, para ir entendiendo en la práctica por dónde van las decisiones y esos conceptos tan de moda en este siglo XXI, en el siglo XX también, de la Realpolitik, porque es un concepto además alemán, enunciado por los alemanes, ahora mismo, pues no sé si fue el mismo Max Weber, y esa Realpolitik, esa ética del éxito, del resultado con éxito. Sigo leyendo. Por el otro lado, al que él llamó ética de la responsabilidad, vuelvo a leer desde el punto. Max Weber presentó como equidistante la ética de la ética subjetivista e irreal por un lado y una cínica moral oportunista atenta solamente al éxito y cuando más a los resultados, lo que se ha denominado ética del resultado. Por el otro lado, al que él llamó ética de la responsabilidad. Está dicho en alemán, pero es que lo pronuncio como una cagada. Y que también podría denominarse ética de la realidad.
Como antes se insinuó el utilitarismo previo, algo de esto, como antes se insinuó el utilitarismo previó algo de esto, pero en forma unilateral. La reconquista del valor social y a la vez la de verdad o error moral, que corresponde a la tradición moral de la prudencia, sacan a la ética del subjetivista confinamiento moral. Hoy tenemos plena conciencia de que la ética necesita proponerse el logro de un elevado estándar moral, objetivo y desde un punto de vista estrictamente social. Este logro, es decir, el hacer objetivamente mejores a los hombres, aunque sea sin gran mérito suyo y hasta sin que ellos mismos se lo propongan directamente, pero nunca contra su voluntad, pasa a ser el fin de lo que, en un sentido muy determinado, como se ve, y paralelamente, por el ejemplo al que ha tomado la expresión medicina social, cabe denominar ética social. La ética social, así entendida, operaría sobre los condicionamientos biológicos, psíquicos y psicosociales, sociológicos, económicos y políticos de la moral, para conseguir así, indirecta y eficazmente, que los hombres lleguen a ser éticamente mejores. Vuelvo a leer este punto, esto que es la parte de este capítulo que yo destaco por encima de todo lo que hemos visto. Aunque lo que hemos visto es muy importante para entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, en qué lugar estamos y cómo estamos caminando en lo relativo a la ética, a lo moral, y sobre todo a la ética social, de cómo se organiza nuestra vida social, política, cultural y económicamente. Hoy tenemos plena conciencia de que la ética necesita proponerse el logro de un elevado estándar moral objetivo y desde un punto de vista estrictamente social. Este logro, es decir, el hacer objetivamente mejores a los hombres, aunque sea sin gran mérito suyo y hasta sin que ellos mismos se lo propongan directamente, pero nunca contra su voluntad, pasa a ser el fin de lo que, en un sentido muy determinado, como se ve, y paralelamente, por ejemplo, al que ha tomado la expresión medicina social, cabe denominar ética social. La ética social, así entendida, operaría sobre los condicionamientos biológicos, psíquicos y psicosociales, sociológicos, económicos y políticos de la moral, para conseguir así, indirecta y eficazmente, que los hombres lleguen a ser éticamente mejores. Quiero parar aquí un momentito y usar unas reflexiones de este libro de ética social de la vida en relación a esto que acabamos de leer. Plantea una pregunta, bueno, plantea muchas preguntas este libro muy interesantes y reflexivas sobre cuestiones sociales, culturales, políticas y económicas que afectan en nuestra vida y que son el fruto de las decisiones tomadas por quienes dicen estar a nuestro servicio y representar nuestros intereses. Como suelen decir, por ejemplo, Rajoy, en el interés general. Dicen tomar sus decisiones en el interés general. Sabemos que esto es falso. Sabemos que esto es falso. No solo en Rajoy, en Pedro Sánchez, en Albert Rivera e incluso en Pablo Iglesias, ¿vale? Que parece
simplemente nada entre dos aguas, formando parte del sistema que ahora mismo, habiéndoseles agotados la credibilidad de los dos elementos, de las dos caras de la misma moneda, en esto que se llama democracia parlamentaria, quedando agotadas como falsificaciones reales y evidentes, como organizaciones criminales, mafiosas y corruptas evidentes, forma parte del reemplazo de estas dos caras de la misma moneda, siendo Podemos una cara y Ciudadanos la otra. En el reemplazo, para que nada cambie, en la macroestructura. Al fin y al cabo, la banca privada internacional y los mercados financieros, que son los que manejan absolutamente todo. Pregunta: ¿por qué contentarse hoy, frente a una globalización de la injusticia con efectos genocidas, frente al hecho indignante de que jamás la humanidad había dispuesto de tantos medios materiales y de conocimientos científicos, mientras que jamás tantos seres humanos habían sufrido como hoy lo hacen el hambre y la miseria, con un discurso abstracto que celebra la paz y la justicia, como nuestro rey, en la entrega de los premios Príncipe de Asturias, en sus discursos habituales, que celebra la justicia, el imperio de la ley, la paz social, en ese discurso abstracto, detrás del cual hay una realidad no abstracta, una realidad concreta de seres humanos sufriendo miseria extrema, ¿vale? O ya sea el rey, ya sea Rajoy, ya sea Albert Rivera, ya sea cualquiera de estos demagogos, en sus demagogias, como hábiles oradores y discursantes del uso de la palabra vacía, que en lo concreto salió a la calle el sábado. Lo concreto, lo real, salió a la calle el sábado. Salió por la mañana en un intento de apropiación por parte de Comisiones Obreras, UGT y el propio PSOE corrupto hasta la médula, y salió por la tarde-noche, donde salimos. Bueno, yo estuve cuidando mi catarro, pero estuve viendo el streaming a falta de algo mejor. Pero salió por la noche a la calle, sin poner el dedo sobre las causas, sin llamar a los actores por su nombre de criminales, de genocidas, de psicópatas, de psicópticos, de esquizofrénicos, de perturbados mentales, desde el rey, ministros, presidente de gobierno, jueces, fiscales, policías, guardias civiles, militares, psicóticos, esquizofrénicos, asesinos a sueldo, todos lacayos serviles, brutales y salvajes de la banca privada internacional y de los mercados financieros. En lo concreto, llamarles por su nombre. En lo concreto, os llamo por vuestros nombres. Todo eso nos permite afirmar, como lo diremos más ampliamente al final de este trabajo, que el capitalismo no cumple con los objetivos mismos de la economía, es decir, construir la base material de la vida física, cultural y espiritual de todos los seres humanos en el mundo. Retomamos la teoría de Edgar Morin
retomando la teoría de Edgar Morin, podemos concluir que este sistema destruye las estructuras reorganizadoras mismas, tanto en el tiempo biológico como en el tiempo antropológico. De hecho, el capitalismo ha llegado a una situación tal que impide la reorganización de la vida y crea así una incertidumbre radical. Por eso, el punto de vista ético significa dos cosas. El punto de vista ético significa dos cosas. Por una parte, deslegitimar el capitalismo como sistema, en su lógica, y no solamente en sus efectos o abusos. Y por otra parte, globalizar las resistencias. Globalizar las resistencias. Es así que debemos reencontrar algunos de los valores fundamentales del pensamiento precapitalista, sin perder la ventaja del pensamiento analítico desarrollado desde las luces. Este tipo de perspectiva se encuentra también en los pueblos amazónicos. La cultura tradicional se organizó alrededor de dos ejes: la simbiosis con la naturaleza y la solidaridad humana. La primera permite una crítica de fondo del hecho de considerar la naturaleza como objeto de explotación, y la segunda significa una crítica del individualismo liberal, neoliberal, capitalista, fruto de un liberalismo exclusivo. Estos dos valores, traducidos en términos de un mundo postcapitalista, trazan las vías de futuro. Defender la biodiversidad significa defender la humanidad. Libro que os recomiendo, libro con el que sigo, que también os recomiendo en su lectura: Ética y Política. Seguramente muchos de los que toman decisiones, una inmensa mayoría de los que toman decisiones, las decisiones que toman contra nuestras vidas cada día, y que además se felicitan por esas decisiones y por el resultado de esas decisiones, carecen ni siquiera habrán leído algo en su vida que tenga que ver con la ética, con las éticas. Hemos visto que hay varias éticas, que no hay una ética solamente, que hay varias reflexiones sobre la ética que ponen el foco central en cuestiones diversas e incluso antagónicas entre ellas. Es prematuro extenderse sobre estas ideas, sobre la idea anterior que había mencionado aquí en este libro. Es prematuro extenderse sobre estas ideas, que más adelante serán adecuadamente desarrolladas y aplicadas. Basta hacer notar aquí que la doctrina es menos revolucionaria de lo que a primera vista puede parecer. Eso de la creación de una sociedad de seres humanos libres, conscientes, éticamente responsables, socialmente comprometidos con la vida de todas y todos, solidarias en la construcción de esos seres humanos. Basta hacer notar aquí que la doctrina es menos revolucionaria de lo que a primera vista puede parecer. En definitiva, no significa sino una ampliación de la doctrina escolástica de la subalternación de la moral. Subalternación de la moral,
la subalternación. El subalterno es aquel que depende jerárquicamente de una categoría superior o que está bajo las órdenes de otra entidad. Hoy no podemos limitarnos a una subalternación a la psicología, la biología, el psicoanálisis, la psicología social, la sociología, la economía política y la ciencia política, son todas ellas condicionantes de la moral. ¿Son condicionantes de la moral? ¿O están condicionadas a la moral? Aquí me pregunto yo esto, en lo que estoy leyendo, de este autor socialista, que ciertamente tuvo que salir por patas de España en el año 66 o 65 o por ahí, porque fue uno de los profesores universitarios que junto con Tierno Galván participaron y apoyaron las movilizaciones estudiantiles del año 65-70 en la universidad. Está los conocimientos, la ciencia de la biología, el psicoanálisis, la psicología social, la sociología, la economía, la política y las ciencias políticas, son todas ellas condicionantes de la moral, condicionan la moral o deben de estar condicionadas por la ética, por esta ética. Bueno, salvo en el caso de la economía, se trata, en rigor, de una extensión de la doctrina de la subalternación, de una múltiple subalternación, de relaciones jerárquicas entre lo moral, entre las diferentes morales. Por una parte, ya que la relación con la economía política es peculiar. La relación con la economía política es peculiar. Por una parte, ya que no subalteración propiamente dicha se da ciertamente un condicionamiento económico de la moral. Pero por otra, la economía no debe olvidar, como con frecuencia lo parece, que los actos económicos son siempre actos humanos. Y por tanto, en un sentido primario de la expresión, morales, es decir, libres, elegidos y de los que se es responsable. Voy a pararme aquí. Biología. Los avances en las ciencias biológicas han llegado hoy, no entonces era una ficción imaginada, han llegado hoy a la posibilidad real, ya no posibilidad, sino, bueno, no sabemos todavía si ya se ha hecho, lo han hecho ya con primates, de clonar a seres humanos. Y hay un debate ético, moral, de fondo, que para el común de los mortales sabemos que es multiplicar la creación de una granja de entes que sirvan, por ejemplo, como donación de órganos a tipos con mucha pasta, por ejemplo, que se clonen a sí mismos, que en esa clonación busquen eliminar los condicionamientos genéticos de enfermedades genéticas, obteniendo un ser completamente con órganos sanos disponibles para donárselos al que pueda pagar todo este proceso y procedimiento. Aquí entra, sin lugar a dudas, la ética social, los conceptos y los principios éticos. Pero fijaros,
en las decisiones económicas, quienes toman decisiones económicas son éticamente responsables de las decisiones que toman. Y si esas decisiones llevan al sufrimiento y al genocidio social, a un sufrimiento humano indescriptible con palabras, a la angustia, a la desesperación que están llevando a millones de personas con sus decisiones políticas, económicas, son responsables directos, éticamente responsables de las decisiones que toman. Importante saber, conocer, para poder aplicar, para poder decirles: sois unos genocidas en el más pleno sentido del término y de la expresión. Rajoy, tú y tus ministros, Rey Felipe VI, Rey emérito, Pedro Sánchez, tú y tus colegas, Albert Rivera, tú y tus colegas, sois responsables genocidas del genocidio social que se está perpetrando contra todas nuestras vidas. Sois salvajes, brutales, jueces del Tribunal Supremo, jueces del Tribunal Superior, jueces del Consejo General del Poder Judicial. Sois genocidas, cómplices del genocidio social que estamos viviendo. Individuos con un fuero interior fascista. Sois fascistas, asesinando a millones de seres humanos con vuestras decisiones, causando sufrimiento indescriptible en millones de seres humanos. Sois responsables directos del genocidio social y desde luego carecéis de toda autoridad. No tenéis nada más que la fuerza, la violencia con la que nos tratáis. Nada más. Tenéis el poder por el uso de la fuerza y de todos los hombres y mujeres uniformados y armados, psicópatas dispuestos a obedeceros. Pero no tenéis una razón ética, una autoridad ética, una autoridad que provenga de la armonía del pensamiento, la palabra y la acción al servicio de la vida de los seres humanos, de la vida de todas y de todos. Vuelvo a leer desde el punto anterior. Por una parte, ya que no subalternación propiamente dicha se da ciertamente un condicionamiento económico de la moral. Pero, por otra, la economía no debe olvidar, como con frecuencia lo parece, que los actos económicos son siempre actos humanos. Y, por tanto, en un sentido primario de la expresión, morales. Es decir, libres, elegidos y de los que se es responsable. Naturalmente, con cuanto se ha dicho, no se pretende algo así como reducir la moral a sociología y otras ciencias positivas. Incluso en el caso límite de que la persona aceptase literalmente todas las pautas sociales para su comportamiento, todos los juicios emitidos sobre éste y todos los tratamientos que se le prescriben, el momento personal no quedaría por eso eliminado. Se contendría precisamente en esa acepción. Tan utópico como la ética de la situación es esta otra, su contraria, según la cual la cultura y la sociedad nos darían hecha ya nuestra conducta. Como vio Bergson, lo real es demasiado rico para poder ser previsto en un sistema de anticipación meramente pensadas. Nadie me puede dar más que elementos para la vida. La vida, aunque sea con ellos,
tengo que hacérmela yo. Y para hacérmela con esos elementos, he de empezar por aceptarlos como normas. La aceptación de las normas, juicios sociales y comportamientos prescriptivos es, en sí misma, una decisión moral de carácter estrictamente personal. No se trata de hacer sociologismo moral. Se trata, sencillamente, de mostrar la raíz social de la moral. Si el hombre es, como nos hace ver todo el pensamiento actual, constitutivamente social, ¿cómo no había de serlo su moral? La moral individualista surgió ante la crisis del anterior ordenamiento moral comunitario, al ser vivido éste como anacrónico, inadecuado o injusto. Tendremos que remontarnos a ese momento anacrónico del feudalismo tan presente, tan vivo, tan actual, tan radical en la sociedad española, empezando por el rey preparado y breve Felipe VI, ese gran anacronismo que tenemos que soportar y sufrir en nuestra sociedad. Y frente a esta pérdida de la moral, el repliegue a la interioridad pudo valer como una solución provisional. El individualismo moral, lejos de construir una actitud primaria, significó el intento de hacernos cada cual a nosotros mismos al no poder contar ya con los demás. Realmente no podemos contar con los demás. Desapareció de la faz de la tierra la solidaridad, el apoyo mutuo, la cooperación entre los seres humanos, como intentan hacernos creer. El hombre, ante una situación de emergencia, se refugió en la buena voluntad, pero la buena voluntad ejercida al nivel individual es insuficiente. No solo insuficiente. Hemos visto a lo que nos ha llevado. Hemos visto la evolución a la que nos ha llevado esa moral individual. Y recordemos a este personaje histórico de Sócrates, que concilió lo personal con lo social. Lo concilió sin resolverlo, pero lo concilió en su decisión final de tomar la cicuta y no arremeter contra nadie. Pero la buena voluntad ejercida a nivel individual es insuficiente. La moral ha de ser realizada en la sociedad y por la sociedad. La moral es constitutivamente social. La ética social no es un aditamento o una aplicación de la ética general concebida primariamente como individual. La ética es, en cuanto tal, personal y social. Lo personal y lo social son primarios en ella e inseparables en ella. Como las compañeras feministas nos han enseñado además que lo personal es político. Lo personal y lo social es político. Lo personal también es político. Este libro no pretende ser tanto como una ética social, porque su objeto es solamente una parte de lo social, la política. Pero, por lo mismo, casi todas sus páginas, en cuanto de ética en función de la política, constituyen un capítulo de la ética social que nuestro tiempo necesita. La tarea de la construcción de este capítulo, a la luz de la múltiple subalternación y el múltiple condicionamiento a los que antes me he referido, me ha parecido más estimulante y, en definitiva, más verdadera y real que el despliegue, por modo puramente especulativo, de unos principios abstractos de la moral política al uso de otros tiempos, o que una discusión al estilo del siglo XIX sobre la tesis
la antítesis y la posible síntesis entre el individuo, la sociedad y el Estado. Esos principios y esa síntesis están in actu exercitio, no sé latín, pero bueno, dichos también, según creo, en las páginas que siguen, pero dichos al hilo de la concreta problemática de la ética político-social de nuestro tiempo. Las subdivisiones tradicionales de la ética social. Si la división de la ética en general y en especial o social peca del individualismo al que hemos hecho referencia, la subdivisión de la ética social en concerniente a la sociedad doméstica o familiar, a la sociedad corporativa y sociedad laboral, a la sociedad civil o política y a la sociedad política internacional, suele concebirse, por lo general, de modo excesivamente abstracto, sin advertir las interdependencias y correlaciones entre todas estas sociedades. Por ejemplo, dentro de la sociedad familiar es menester señalar no sólo el pasaje de la antigua Großfamilie o familia troncal a la moderna familia conyugal, sino también, lo que no siempre se hace, advertir que esta modificación depende de las estructuras económicas sociales. La familia troncal, como unidad social, desapareció al desaparecer la vinculación a la tierra o gran propiedad patriarcal. En aquellos tiempos del feudalismo, donde todos los individuos estaban sujetados al señor feudal, que era el responsable de la tierra y de los seres y todo lo que había en esa tierra. No desde el concepto de la propiedad privada, puesto que no podían enajenarla ni vender las tierras en ese concepto capitalista, y todo iba unido, la tierra y lo que había en ello, los seres humanos que vivían de la tierra. Los jóvenes empezaron a fundar familias estrictamente conyugales cuando, por poseer ya un negocio, sueldo o jornal propio, dejaron de depender del viejo cabeza de la familia patriarcal. La disolución familiar que hoy está aconteciendo, en el sentido de que los jóvenes, e incluso en algunos países las jóvenes, se independizan de sus padres antes de casarse y se instalan solos por su cuenta, ha sido posible por la desaparición del patrimonio conyugal y la empresa familiar. Daros cuenta cómo hace referencia a la familia como una unidad mercantil, porque es lo que hay detrás de este concepto de la familia, una unidad mercantil. Apareciendo el patrimonio conyugal y la empresa familiar y consiguiente colocación temprana de los hijos aparte de sus padres. Como ha subrayado muy concretamente Juan XXIII en la encíclica Mater et Magistra, Juan XXIII, Concilio Vaticano II, apertura de la Iglesia Católica, detrás de la cual vino una concepción teológica como fue la teología de la liberación, que recurrió a los análisis marxistas, al análisis marxista y la obra del Capital, y que recurrió y tomó conciencia de la explotación del hombre por el hombre, e inició la lucha, una lucha fuerte contra esta explotación.
como ha subrayado muy certeramente Juan XXIII en la encíclica Mater et Magistra, la seguridad proporcionada por los llamados seguros sociales. Fijaros todos los aspectos de mercancía y mercantiles que hay envuelto en estos conceptos, ¿vale? La seguridad proporcionada, que varias personas me han hecho referencia a esto del concepto de familia, de macho, hembra e hijos como única posibilidad familiar, y a la seguridad que de esta derivan los individuos, los seres humanos, no individuos, pero bueno, para entendernos, nacidos de esta unidad familiar, única posible, aceptada. La seguridad proporcionada por los llamados seguros sociales está sustituyendo progresivamente a la vieja seguridad familiar, fundada en el ahorro familiar, hoy tan disminuido, y en la ya difícil constitución de una propiedad hereditaria. Se ve, pues, como resulta imposible entender lo que es la familia desde el punto de vista social, sin situarla dentro de la correspondiente sociedad burguesa. La concepción de que la sociedad burguesa tiene de la concepción familiar, las ideas que las sociedades burguesas tienen del concepto de familia. Dentro de la correspondiente como diría Hegel, sociedad burguesa, definida por Hegel. Es decir, en su conexión económico-social. Mas, por otra parte, esta necesidad juvenil de independizarse, bien exigida por la gran distancia actual entre las generaciones. Daros cuenta de que esto fue escrito poquito antes y presentado en sociedad, poquito antes, como ensayos, luego fue este libro, antes del mayo del 68, que supuso una ruptura generacional importante de paradigmas y de dogmas. Mayo del 68. Para tener de dónde surgen estas reflexiones situado en un tiempo concreto, y en la Europa occidental concreta, ¿vale? Mas, por otra parte, esta necesidad juvenil de independizarse viene exigida por la gran distancia actual entre las generaciones, la que a su vez resulta de la progresiva aceleración de la historia. Otra correlación de carácter más estrictamente ético es la de razón inversa que se da entre la moralización sexual pública, desaparición o disminución muy sensible de la prostitución profesional, y las costumbres sexuales privadas, que son cada vez más libres. Solo una relajación de esta, es decir, una gran multiplicación de las relaciones sexuales extraconyugales, ha hecho posible la abolición de la prostitución reglamentada, convertida en casi inútil. La prostitución reglamentada, que en España era delito, salvo los burdeles visitados por obispos, cardenales y altas autoridades del Estado, tanto civiles como militares.
pero a la vez la relación sexual se ha hecho corriente y la reglamentación de la prostitución innecesaria, gracias a ciertos adelantos técnicos como la disminución de peligrosidad de las enfermedades venéreas, gonorrea, sífilis y demás, que tanto preocupaban a la sociedad burguesa, y la extensión del uso de medios anticoncepcionales. Desde el punto de vista de la ética burguesa e individualista, vemos que por primera vez asocia la ética individualista a la ética burguesa en lo que va de capítulo. Luego se aborda más íntimamente relacionado el individualismo de Kant, de Kant, con la ética burguesa, con la sociedad burguesa de Hegel. Desde el punto de vista de la ética burguesa individualista, evidentemente, con esta transformación de las costumbres se ha producido una pérdida de moralidad. Pero desde el punto de vista que hoy tiende a predominar de una ética social, la cosa no es tan clara, porque el mayor mal es la alienación en que consiste la prostitución. La secularización progresiva, nos guste o no, de la moral vivida, viene a robustecer este segundo punto de vista. Yo tengo que sentar a Dios frente a un psicoanalista, y tengo que hacerlo, le doy muchas vueltas a una obra teatral que tengo por escribir, pendiente de escribir, para las que tengo varias ideas. Sentar a Dios, ella, a Dios, a la diosa, a él, a ella, frente a un psicoanalista. Porque ¿qué descubriría Dios de sí mismo si se psicoanalizara? Parto de esa pregunta. ¿Qué descubriría ese Dios, ese supuesto Dios, diosa, ella, de sí mismo, si se sometiera a un psicoanálisis? Palabra que tengo que escribir sobre ello. Me he perdido. La secularización progresiva, nos guste o no, de la moral vivida viene a robustecer este segundo punto de vista. Si a toda esta problemática se agrega la institución del divorcio, se comprende con toda claridad el carácter abstracto e irreal tanto de una ética familiar como de una ética sexual, separadas de las subalteraciones histórico-sociales y culturales y de los condicionamientos socioeconómicos. No se trata aquí, como sin duda comprende el lector atento, de aceptar, sin más, lo que el tiempo nos vaya trayendo. De aceptar, sin más, lo que el tiempo nos vaya trayendo. Esa frase tan maravillosa que muchos usan para desprestigio de sus propias capacidades intelectuales, es que esto es así, y como es así, pues es así. Esta realidad que ha sido construida es así y no puede ser de otra forma. Esto de que lo que es, y como es, ¿para qué resistirlo? Que ya comenté en el capítulo anterior. Lo que es, y lo que es, como lo que es, mejor no lo resistimos. La realidad es así, es que las cosas son así. Cada vez que escucháis
esto de que las cosas son así, y entonces ya no pueden ser de otra forma. A futuro no pueden ser, no podemos hacerlas de otra manera, porque es que son así. Y no pudieron ser de otra manera porque fueron construidas así, construidas con una intención cultural, social, política y económica. Están determinadas de una determinada manera de ser, sino de advertir que sin operar sobre los supuestos que condicionan la moral, es muy difícil y con frecuencia imposible preservar esta. No hacemos alusión aquí a la dependencia en que se encuentra la política en cuanto moral o inmoral de todos esos factores, porque justamente su estudio será el tema de muchas entre las páginas que siguen. Leo de nuevo. No hacemos alusión aquí a la dependencia en que se encuentra la política en cuanto a moral o inmoral de todos esos factores, porque justamente su estudio será el tema de muchas entre las páginas que siguen. Factores culturales, factores sociales, factores económicos y políticos, en lo que tiene que ver con la política como una profesión, de la que hablaba Max Weber. Y una profesión al servicio de ¿quiénes? ¿Al servicio de quiénes? En fin, la relación existente entre el orden político intranacional y el internacional es obvia. La relación internacional, por ejemplo, de inferioridad determina muchas veces la política interior de una nación y asimismo viceversa. La guerra ha sido la solución que ciertos gobiernos totalitarios creyeron encontrar a sus graves problemas internos. La ética especial tradicional ha sido no sólo una ética abstracta, sino también ideal, es decir, atenta exclusivamente a decirnos cómo debería ser una sociedad perfecta, sin parar en los condicionamientos que hacen posible o imposible, fácil o difícil, esa ideal perfección. Pues hasta aquí os he leído el capítulo número 1 de este libro, Ética y Política, de lo más interesante para toda persona que esté personalmente, valga la redundancia, comprometida en lo social, en lo económico, en lo político. Y bueno, ninguno de estos dos autores son autores anarquistas, ninguno de ellos es anarquista, aunque François Outard sí tiene una conciencia marxista. Es una persona profundamente marxista, el otro un socialista católico. Porque, si mal no recuerdo, José Luis Aranguren no era ateo, era católico, socialdemócrata. Bueno, pues que paséis una buena semana. Esta es mi contribución a la reflexión pedagógica de este canal. Hoy iba sobre ética, sobre una introducción a qué es eso de la ética, de manos del fallecido profesor José Luis Aranguren y su libro Ética y Política. Que nada, que de todo corazón, para todas y todos, salud y anarquía.